Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video llamado La historia de la integración y la inclusión educativa. Para comenzar a hablar un poquito de la inclusión y cómo ésta se ha dado con el paso de los años, es importante conocer una serie de modelos que nos ayudarán a comprender un poquito más lo que abarca todo este tema. El primer modelo del que les vengo a hablar es la famosísima exclusión, que me atrevería a decir que muchos conocemos o conocemos a alguien que ha sufrido de ella. En la exclusión se tiene la idea de que hay personas normales y otras que no entran en este mal empleado concepto y como consecuencia, pues las personas con discapacidad quedan por fuera de la sociedad, negándoles la posibilidad de formar parte de ella. Es aquí cuando se emplean las palabras despreciativas como discapacitado, inválido, que implica ser considerado inferior y que en realidad hoy en día existen personas que aún los utilizan. El siguiente modelo es la segregación. ¿Alguna vez han escuchado hablar de este término? Pues miren, yo se los voy a explicar. En la segregación es en donde las personas que no están consideradas normales pasan a ser sujetos de cuidado. ¿Qué queremos decir con esto? Se crean para ellos instituciones especiales que cumplen con la función de atender las necesidades de estas personas, pues que son consideradas especiales. Ahora hablaremos también del modelo médico rehabilitador o integración también, el cual nos menciona que aún aquí se sostiene la idea de que la normalidad solamente son personas que no poseen de algún tipo de discapacidad. Pero se considera que las personas que logren rehabilitarse de dicha discapacidad serán consideradas parte de la sociedad. Es decir, que las personas se encontrarán cada vez más integradas cuanto más rehabilitadas estén. Es aquí cuando se empieza a emplear los términos de capacidades diferentes o necesidades especiales, que estoy segura que en algún punto de tu vida los has escuchado o quizás los has dicho, siendo que todas las personas tenemos las mismas capacidades y las mismas necesidades básicas para sobrevivir. Y por último, el modelo social o de inclusión, que es en el cual actualmente tratamos de mantenernos. Y aquí se piensa que la sociedad es la que debe dar las mismas oportunidades a todas las personas. De esta manera se explica que es responsabilidad de toda la sociedad que todas las personas puedan vivir y desarrollarse con igualdad. Cada discapacidad tiene su nombre, de acuerdo al área afectada. Por ejemplo, una persona que es sorda es una persona con discapacidad auditiva, al igual que aquella persona que no puede ver o es conocida como ciega, tiene una discapacidad visual. Todo es de acuerdo del área en la cual se ve afectado. Ahora sí, pasamos a lo que es la inclusión, una historia de exclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un artículo muy bueno realizado en Colombia. Al igual en la cajita de información se los voy a dejar por si gustan ir a checarlo y leerlo, pues ahí me dicen qué les parece. Este artículo nos va mencionando etapa por etapa cómo fue que la inclusión o la exclusión se vivía en esa época. La primera que nos menciona es la inclusión educativa en la Edad Antigua. Aquí la educación de esta época se centró principalmente en el desarrollo de la guerra y las artes. La gimnasia se valoraba como la formación de los ciudadanos y exclusivamente se les permitía la asistencia a los hombres a estos escenarios de enseñanza. Tristemente, la mujer era comparada con los esclavos muchas veces y ella era excluida y se relegaba solamente al trabajo de la casa. Aquí aparece el famosísimo Platón, que en su escrito La República buscaba un sistema social perfecto y daba a la mujer igualdad frente al hombre. Sin embargo, para el entorno social de ese momento, pues claramente fue absurdo, dado a que la mujer solo se veía como un objeto
También aparece Aristóteles, que nos mencionaba que la mujer pues no ocupaba un lugar importante, solamente el de la reproducción. Y su virtud más importante era la del silencio. Solo así se veía la mujer. Después nos pasamos a la educación inclusiva en la Edad Media, que aquí se crearon algunos centros educativos para la preparación de religiosos, desde luego, varones, y por ningún motivo se permitía el ingreso a personas con discapacidad, dado que las personas con discapacidad eran consideradas un castigo divino y con frecuencia eran pues abandonadas en los bosques o en territorios hostiles totalmente. Se formaron las universidades de Salamanca en España y Bolonia en Italia. Solo podían estudiar las personas con un buen estatus económico. Ahora nos pasamos a lo que es la educación inclusiva en el Renacimiento. En este periodo se crearon las primeras universidades en América, pero continuaba siendo una educación excluyente, claramente solo para hombres de clase alta o religiosos. La influencia católica era total, ya que ellos tenían el monopolio de decidir quién podía ser educado y quién no. Posteriormente nos pasamos a lo que es la inclusión educativa en el siglo XVIII. Aquí Rusia fue el primer país que inició con un sistema escolar sistematizado y estructurado, formalmente a través de un método monitorial. ¿Qué es un método monitorial o de qué trataba? Era que se enseñaba a grandes grupos con un maestro y varios monitores. Rouchet desarrolló una teoría que partía del supuesto que al niño había que ingresarlo al sistema educativo a una edad más tardía en esas épocas. Y aquí dimos un gran paso, que es que las niñas estudiaban, ya se les permitía estudiar, pero pues era desde casa, aún no podían asistir a lo que los hombres tenían derecho. También su estudio se enfocaba en la naturaleza y en el estudio de la sociedad. Claro que todo era por mera observación, porque mencionaban que era la manera más efectiva de poder aprender. Y llegamos a la inclusión escolar en el siglo XIX. Aquí Vygotsky concluyó en uno de sus estudios, en una de sus investigaciones, que el niño se formaba más fácilmente a través del juego y no con los métodos establecidos en un aula cerrada o lo que se acostumbraba. Aquí por primera vez se permitió abiertamente la entrada a mujeres a las escuelas, donde se enseñaban operaciones matemáticas, a leer y a escribir. También aquí aparece un caso muy interesante que también se los va a recomendar que investiguen. O si encuentro un artículo acerca de él, se los voy a dejar en la cajita de información. Del caso del niño salvaje, Víctor. Fue el primer estudio para lograr la inclusión a la vida normal. Cuando lo llegan a checar, o si lo llegan a checar, pues Víctor fue un niño el cual fue encontrado en la selva. El niño claramente no tenía pues nociones de un niño de su edad. Entonces, al momento de encontrarlo, ¿qué fue lo que se hizo? Se trató de incluirlo a la sociedad, tratarlo como tal, como un niño, pero aquí se empezó a tratar de acuerdo a las necesidades que él tenía. ¿Qué quiere decir esto? A él se le empezó a enseñar a escribir, a leer, aunque era un poquito más complicado, dado a toda la vivencia que tenía en la selva. También algunos países ya empezaban a explorar con instituciones especializadas para menores con algún tipo de discapacidad. Y también aquí surgió Seguín, quien entró a reformar las instituciones para retrasados mentales, tristemente así se les llamaba anteriormente, los cuales mencionaba que eran seres totalmente educables. Aquí aparece también el médico y pedagogo Bonneville, el cual construyó la primera institución médico-pedagógica, la cual dio importancia a la educación y a la atención médica para excluidos o personas con discapacidad en este caso.
posteriormente nos pasamos a lo que sería la influencia de las guerras en la educación incluyente. Aquí se comienza a hacer un reconocimiento para el tratamiento médico-pedagógico, como ya se los mencionaba. Y aquí también aparece nuestra famosísima Montessori, la cual comprendió que la deficiencia mental no era un problema solamente médico, sino pedagógico, y creó la escuela ortofrenética, donde daba libertad de juego con base al entrenamiento de las sensaciones táctiles, sinestésicas y pues un libre dibujo. Aquí también aparece de Clory, que dejó huella como uno de los mejores educadores de sujetos con deficiencias mentales. Y por fin llegamos a la inclusión educativa actualmente. Se han conformado instituciones especializadas para el acercamiento de las personas con discapacidad basadas completamente en la atención médico-pedagógica, como lo serían el CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, que es el servicio de educación especial que tiene la responsabilidad de escolarizar a los alumnos o alumnas con alguna discapacidad o con discapacidad múltiple que requiere de adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyo generalizado o permanente, así como también brindarles formación para el trabajo a aquellas personas que por diversas razones no llegan a integrarse al sistema educativo que brinda esta formación. Pero también otorga apoyos complementarios a los alumnos integrados en las escuelas regulares cuando sean necesarios, asesorando a los maestros de un grupo o de los servicios de apoyo, orientando a las familias y atendiendo directamente a los alumnos que así lo requieran. Su propósito claramente es satisfacer las necesidades básicas de los alumnos para promover su autonomía y una convivencia social y productiva para mejorar su calidad de vida, que es lo que realmente estamos necesitando hoy en día. Ya por último, para terminar, me gustaría concluir con una frase de Acosta del 2013 que dice: una actitud que engloba escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar,